Hemos transitado ya todo este tiempo de Pascua, terminando con estas grandes solemnidades, como es la Santísima Trinidad, Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús, y ahora el viernes, el Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora nos internamos en el tiempo durante el año, tiempo en el cual el Señor nos irá presentando los grandes misterios del reino de Dios. Con mucha atención y devoción, escuchemos ahora el Santo Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó, ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay muchas luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, lo mandaron a llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estas son mi madre, mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, en este Evangelio encontramos tres partes. La primera y la tercera son aquellas que tienen la relación de Jesús con su familia. Y la del medio es la parte en la que tenemos la acusación de los escribas de estar poseído por un espíritu maligno. Es más, por el príncipe de los demonios, como dicen él. Entonces la situación surge así, que Jesús sale a predicar, se le empieza a juntar muchísima gente, empieza a anunciar las grandes enseñanzas, empieza a hacer milagros, y eso genera un poco una cierta admiración en parte de uno y también recelo por parte de otros. Entonces la familia ante esta realidad va a buscarlo para llevarlo nuevamente allí a Nazaret, que se deje de andar predicando cosas que levantan polvareda, que irritan a algunas personas, sobre todo si estas personas son las autoridades, y quieren llevárselo nuevamente a su pueblo. Y Jesús no quiere saber nada. Y en esa escena aparecen allí estos fariseos venidos de Jerusalén, estos escribas venidos de Jerusalén, que hacen un juicio de valor sobre Jesús, tachándolo nada más y nada menos como el que expulsa los demonios con el poder del mismo demonio. Jesús indudablemente por medio de parábolas le dice, no, ustedes están totalmente equivocados. Un reino dividido no puede subsistir. Si Satanás lucha contra Satanás, su reino no puede quedar parado por mucho tiempo. Y ahí es donde Jesús habla del tema del perdón. Dios ofrece el perdón a todos los hombres, cualquiera sea los pecados que cometan, menos, dice, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de esto? De que un pecado contra el Espíritu Santo no es simplemente un hecho,
un hecho aislado, como puede suceder a cualquiera de nosotros, que tenemos una desgracia, nos golpeamos, tenemos un accidente y nos enojamos con Dios y le increpamos y le tratamos mal a veces a Dios, a la Virgen, a los santos, a la vida, sino que se trata, por el contrario, de una disposición espiritual permanente, es decir, una ceguera que por sí misma es culpable, porque es la ceguera del que no quiere ver, es un resistirse a la acción salvadora de Dios, ¿no? En tanto y en cuanto el hombre persista en esta situación, rechaza la salvación de Dios. Entonces, no es que Dios no quiera perdonar, Dios tiene la voluntad de perdonar, pero el asunto está en que la persona no quiere dejarse perdonar por Dios, no quiere recibir la misericordia, se cierra a la salvación y a la misericordia de Dios. Por eso no puede ser perdonado, no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque la persona que está en esta situación no quiere beneficiarse con la misericordia de Dios. Bueno, y al final retoma nuevamente el tema de la familia, aparece su madre, sus hermanos, quieren hablar con él, y Jesús hace una ampliación de la familia. No solamente la familia pequeña, sanguínea, diríamos de parentesco, sino también una familia mucho más amplia, en la cual el criterio sea no tanto la sangre, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios. Bien, entonces, toda nuestra vida es una lucha permanente, es un combate permanente, una lucha entre el bien y el mal. Y cada día tenemos que ir haciendo opciones, discernimiento y opciones, discernir cuál es la voluntad de Dios y haciendo una opción por ello, ¿no? En la Biblia, desde el comienzo hasta el final, aparece permanentemente esta lucha antagónica, en la cual aparecen Dios, el ser humano y Satanás. Son los tres protagonistas, diríamos, de este combate. Ante esta realidad, en el pecado original aparece el triunfo del mal sobre el bien. Dios, ¿qué hace? Decide comprometerse con la humanidad. Para ello envía a su Hijo, que se encarna, se hace hombre, vive en la humanidad trayendo el mensaje del amor de Dios. Entonces diríamos que Dios se hace historia para precisamente transformar esta historia y convertirla, en vez de una historia de mal, de pecado y de muerte, en una historia de bien, de humanidad, de vida, ¿no? Y nosotros estamos convocados, estamos llamados a ser coprotagonistas juntamente con Dios de esta tarea, de este trabajo salvador, en el camino del amor, de la verdad, el compromiso por la justicia, de dar la vida en bien de los demás, ¿no? Pero claro, el tentador sigue activo, no se ha retirado, sino que está allí y quiere llevarnos siempre por el camino del egoísmo, de la mediocridad, del conformismo. Ante esta realidad aparece una pregunta fundamental, y es aquí donde el Papa Francisco nos ilumina con su palabra. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o de sentido común, sino que es también un don que hay que pedir, nos dice el apóstol San Pablo, ¿no? El discernimiento, poner en la balanza esto o lo otro, esta acción, este pensamiento, esta actitud, ¿viene de Dios? ¿Viene del maligno? Hay que hacer, como quien dice, un análisis de la realidad y ver si efectivamente es así. Todo acompañado, por supuesto, por la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Uno de los dones del Espíritu Santo precisamente es el don de sabiduría. Pero además del discernimiento tenemos que sentirnos también acompañados y apoyados por otros, y ahí entonces interviene la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. A través de la Iglesia puedo yo ir haciendo el discernimiento y tomando las decisiones necesarias para hacer posible esta inserción en este trabajo salvador que Dios quiere en favor de los hombres, ¿no? Dios nos da una familia. Eso lo decía el Papa Benedicto XVI, allí cuando inauguraba el encuentro de obispos en Aparecida. Él nos decía, ¿qué nos da la fe en este Dios? La primera respuesta es, nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión. El encuentro con Dios es en sí mismo y como tal encuentro con los hermanos, un acto de convocación, de unificación y de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás.
Entonces no sentirnos solos en esta lucha, en este combate, sino apoyados por ¿quién? Por Dios nuestro Padre, por Jesús nuestro Señor, por el Espíritu Santo, pero también por la comunidad, por la iglesia que está en la misma tónica, diríamos, en la misma dirección. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que vayamos teniendo realmente un discernimiento y sepamos optar por aquello que es bueno para nosotros y para los demás. Quiero hacerles una pequeña invitación. Este fin de semana, 5, 9 y 10 del mes de junio, se realiza la Colecta Nacional de Cáritas. En la iglesia, en las parroquias donde vayamos, allí pongamos nuestro aporte para que nuestra solidaridad sea efectiva. Porque si no, nos quedamos en palabras muy bonitas, pero a la hora de la verdad, nuestro aporte pasa desapercibido. También quiero invitarles al próximo miércoles 13 a las 11 horas, la patronal en Capilla del Monte, nuestro pueblo vecino. Todos los que quieran participar, será a las 11 la misa, la procesión, y luego por la tarde siempre habrá festejos ahí en el predio del ferrocarril. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, familia, los acompañe y permanezca para siempre. Amén. Que pasen una buena semana.